Le agradezco al Señor por esta oportunidad y por darme este día de vida y de bendición para estar en su casa. Y me alegro también de verlo a cada uno de ustedes. La lectura que leyó la pastora habla de la creación de Dios, y dentro de la creación de Dios están los animales, que debemos cuidarlos, amarlos. No sé si usted tiene mascotas, uno las ama más que los otros animales que uno se come, pero igual lo ama porque a uno lo alimentan. Pero todo eso es creación de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento dice que no tratarás a tu buey ni a ninguno de tu ganado con crueldad. Por lo tanto, la crueldad animal no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es creación de Dios. Y me imagino que usted, como yo, tendremos algún animal preferido. A mí me gusta el delfín. A mí me gusta el murciélago porque me gusta Batman. O me gustan los vampiros. Y diferentes gustos. ¿Cuál es el animal que más le gusta? Generalmente es bonito, es fuerte, llama la atención. Hay animales impresionantes, como hay animales que son desagradables o que realmente no son muy vistosos o que no llaman mucho la atención. Cuando usted puede tener la oportunidad de ver animales que no está acostumbrado, uno queda impresionado. Quien tenga la oportunidad de ir a un zoológico va a quedar impresionado, o de ir a un bosque o a un lugar, a un acuario. Ahí está la creación de Dios. Y todos tenemos distintos gustos sobre los animales, incluso los países tienen sus propios animales patrios con los cuales se identifican. Son los emblemas patrios. Cada país tiene un animal, o dos, o tres. En nuestro caso, son dos, el cóndor y el huemul. Y le quiero decir, hermano, que nosotros compartimos el cóndor con Perú, con Argentina, Bolivia, Colombia. Así que todos ellos tienen el cóndor como emblema nacional. Yo creo que deberíamos sacarlo y dejar al huemul nomás. No. Ellos tienen el derecho de usarlo porque también lo tienen y les gusta. Porque compartimos la cordillera de los Andes. Ya sabe que es gigantesca la cordillera de los Andes y no es solamente de nosotros los chilenos. Cada país tiene su emblema patrio. Curiosamente, el Señor en su palabra se identifica con dos animales. Uno es un león. ¿Le gusta a usted el león? Es bonito el león, es imponente. El león de la tribu de Judá, el vencedor. Nos gusta harto. Pero hay otro animalito con el cual se identifica el Señor, es un cordero. No nos gusta mucho, porque es un poco débil, tiene poca visión. Es más como algo más tierno, ¿no? Algo más tiernucho para los niños. Y me di el trabajo, hermano, de buscar por internet un país que tuviera como emblema patrio una oveja o un cordero. No lo encontré. Ningún país quiso tener un cordero o una oveja como su emblema patrio. ¿Usted lo tendría? Si fuera productor de lana, yo creo que sí. Encontré un país que está cerca de todos estos países que terminan con Kistán, Afganistán, Turkmenistán, un país que se llama Tayikistán. Y dentro de sus animales patrios tenían al cordero, la oveja, porque son grandes productores y están cerca de lugares bíblicos, por si acaso. Pero era uno entre varios, no eran los principales. ¿Saben cuál tenían? El oso. ¿Quién va a preferir un cordero a un oso? ¿Se dan cuenta?
Jesús no solo se proclama como el Cordero de Dios, sino que sus hijos, su pueblo, también son ovejas. Es que yo no quiero ser una oveja, eres una oveja. Claramente todo esto tiene un significado y un sentido, que es importante que lo sepamos como que hijos de Dios, como cristianos, para entregarnos a la voluntad de Dios en totalidad. Totalmente entregados a Dios, porque esa es la actitud de este animalito, entregado totalmente. Usted perfectamente puede tomar una ovejita de un rebaño y llevársela, y no va a reclamar. A no ser que justo sea la oveja negra y lo termine pegándole un cabezazo y lo bote. Por lo tanto, entregar nuestra vida tal como lo hace en cuanto a la confianza este animalito con sus cuidadores es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso nos llama sus ovejas. Y Él ya no pasa a ser solamente el cordero, sino que Él se transforma en el pastor. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Ha leído o oído esta palabra? ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Nosotros somos sus ovejas. Él las conoce y ellas lo conocen a Él. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Yo soy su pastor y ustedes son mis ovejas. Jesús toma la posición del pastor, que está en una posición superior a la nuestra, porque Él es superior en todo. A pesar de haber tomado forma humana, Él es Dios. Incluso cuando usted y yo, hermanos, seamos glorificados, estemos en la misma presencia de Dios, Jesús va a ser aún más superior que nosotros. Nadie se va a poder igualar al Señor Jesús, porque Él es el único Hijo de Dios. Y es importante entenderlo, hermanos. Porque si usted por ahí entra alguna doctrina que diga que Jesús no es Dios, hay que tener mucho cuidado. Primero, dice que Dios nos conoce perfectamente. Jesús nos dice, yo te conozco. Y si Jesús nos dice que nos conoce, porque sí realmente nos conoce. Mejor que nuestra familia, incluso mejor que nosotros mismos. Porque a veces tenemos reacciones raras que dicen, oye, yo hasta mismo me sorprendí de lo que hice. Pero Jesús no. Sabía perfectamente lo que íbamos a hacer. En un momento de locura. En nuestro día de furia, ¿cierto? Cuando se nos atravesaron todas las personas. Jesús lo sabía. Conoce tu nombre. ¿Sabes cómo te llama? Es desagradable cuando una persona dice, usted era... ¿Cómo era? Es muy desagradable. Pero todo lo contrario, es muy agradable cuando alguien que nos está recién conociendo nos dice, hola Elizabeth, hola Wilfredo, así como conociéndonos, pero no nos conoce, pero se tomó el tiempo de recordar el nombre. No sé a usted le pasa, pero a mí me dicen el nombre y yo me olvido inmediatamente de cómo se llama la persona. Entonces tengo que repetírmelo una y otra vez, obviamente cuando no la conozco. Porque es bueno conocer el nombre, y dice que Jesús conoce todo de nuestra vida. Conoce nuestro nombre, conoce nuestros pasatiempos, nuestros gustos raros. Cuando usted aparta las cositas de la comida, ¿sí? O no me gusta eso. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Todo el Señor lo conoce, pero aún así nos sigue amando. Aún así nos sigue buscando y queriendo lo mejor para nosotros. ¿Y cuál es la segunda frase que dice el Señor Jesús? Luego de conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Las ovejas de Jesús conocen su voz. Esta es una declaración, no es una pregunta.
¿Será que usted como oveja de Dios conoce la voz de Jesús? No es una pregunta, lo está diciendo. No es una sugerencia o un ideal de los cristianos. Los cristianos deberían conocer la voz de Jesús. No dice eso, no dice deberían. Jesús dice que sus ovejas lo conocen. Punto, nada más que decir. Jesús está diciendo que Él conoce a sus ovejas y como Él dijo esa expresión, que es verdad, lo segundo también es cierto, ellas lo conocen. Y la pregunta es, ¿estamos al debe en esto? Porque a veces escuchamos voces parecidas a las de Jesús y le hacemos caso, a veces nuestra propia conciencia, a veces lo que queremos. Muchas veces está más nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios, y ahí es donde cometemos errores. Es que justo yo hice así en la Biblia y me salió que sí tenía que hacerlo y lo hice y me fue mal. Y pensé que era Jesús, no era Jesús, era mi intención, y quizás no era la forma. Y le quiero decir, hermano, quizás le voy a derrumbar una creencia. Pero usted cuando anhela mucho algo, hasta puede soñarlo. Y puede pensar que Dios le dijo en un sueño que sí. Por eso no todos los sueños son de Dios. A veces son mis anhelos. Yo quería que pasara eso, pero yo me quería casar con esta persona y de hecho soñé que me casara. Un ejemplo. Y no fue así. Era un anhelo, un deseo. Y quizá no era de Dios. Porque un sueño no es la palabra de Dios. Es un medio. Pero si Dios me revela en su palabra algo, ahí yo podría. Hace un tiempo, un joven me dijo que Dios le había revelado en un sueño con quién se iba a casar. Y él me lo dijo porque él acababa de conocer a esta joven con la que supuestamente se iba a casar. Y esta niña estaba pololeando con otra persona con la que finalmente se casó. Entonces, ¿qué pasó con ese sueño? ¿Era verdad? ¿Será que la voluntad de Dios era que ella se divorcie después? Porque algo no coincide. Yo creo que era más un anhelo, un deseo de esa persona. Y obviamente ella no estaba ni siquiera ni un poquito interesada en él. Por lo tanto, a veces son nuestros anhelos, nuestros deseos, más que la voluntad de Dios. Hay una solución para saber escuchar la voz de Jesús. Y es, si lo quieren notar, pasar más tiempo con Él. Leyendo su palabra, estudiando los evangelios donde Él habló, donde Él enseñó, donde Él sanó, donde Él liberó a aquellos endemoniados, donde se enfrentó a los fariseos, cuando tuvo que sufrir la muerte de cruz. Conocemos a nuestro pastor. Y luego en las cartas de Pablo, en los Hechos, también aparece Jesús. Y vemos cómo Él sigue obrando en sus hijos. ¿Usted conoce a sus familiares cercanos hasta los más detalles? Porque pasa tiempo con ellos. Hay personas que hasta los ruidos, sentí un ruido que hace mi marido, dice una mujer, y ahí sentí que venía él. Porque se aclara la garganta de una forma. Bueno, mi familia dice que yo me sueno de una forma que todos saben que soy yo. O algunos hacen, ya sé quién es. O por la forma de caminar. ¿Ha sentido usted venir a alguien? No lo tiene que ni siquiera ver, solamente sentir sus pasos y usted sabe quién es. Por la rapidez o por la lentitud, como el caso de mi abuela, porque sube lentamente la escalera, como si fuera un fantasma. Y uno se da cuenta. De la misma manera, como identificamos a las personas sin siquiera mirarlos, quizás por sus sonidos, sus gestos, así el Señor nos conoce a nosotros y así deberíamos conocer al Señor. Quiero llevarlo a otra cita en Mateo capítulo 7.
Otra palabra del Señor Jesús, Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Dice así: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Esta es la famosa, ¿cierto?, puerta angosta o la puerta estrecha. ¿Qué tiene que ver con las ovejas? ¿Usted ha visto alguna vez los corrales de las ovejas? Generalmente son de madera, pero en la antigüedad las hacían con rocas, con piedras. Las apilaban una al lado de la otra. ¿Y qué es lo que hacían estos pastores, estos hombres? Dejaban una pequeña abertura en una parte donde pudieran pasar las ovejas. Cuando las ovejas oían la voz del pastor, avanzaban y lo seguían, y ahí recién podían pasar por esa pequeña abertura en estos rediles de roca. Porque usted sabe que las ovejas no son ciegas, tienen poca visión, que es otra cosa, porque sí los ven, pero no son capaces de ver la diferencia entre la roca y esa abertura. La única forma en que salgan o entren es que el pastor las dirija. Por eso, hermanos, si usted y yo confiamos en Jesús, podemos encontrar la salida, porque es chiquitita la puerta de la salida en la situación que nos encontremos. ¿Y cómo vamos a poder encontrarla si nuestra visión es corta, es nublada? Siguiendo la voz del pastor. Y ahí usted va a salir rapidito, va a pasar justito, no va a andar chocando, sino que va a pasar y Dios va a dar la salida. Dios lo hizo con nuestra salvación y también lo va a hacer en cada situación que nos toque enfrentar. Nos va a dar la salida, aunque sea algo, un detalle, por un detalle así, algo ínfimo, como que alguien se dio cuenta y pasó. Y va a ser la voluntad de Dios. Al entregar nuestra vida, hermano, al cuidado de nuestro buen pastor, confiamos en su protección. Y lo vamos a leer en Juan, capítulo 10, 11 al 13. Juan 10, 11 al 13. Aquí es otra parte donde Jesús dice casi lo mismo, pero algo diferente después. Dice: yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Lo que acabamos de leer al principio decía: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y ahora, ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor y Él da su vida por las ovejas. Y sigue: el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Acá hay un contraste entre un pastor y una persona contratada, que no es pastor, es una persona contratada. Y esto se da en muchos aspectos. ¿Sabía usted, hermano, que hay iglesias donde el pastor es una persona contratada a sueldo? Le pagan un sueldo por estar ahí, y si hace algo mal o la iglesia central no le parece, lo sacan y ponen a otro. Es un trabajo más. Eso
es bastante patente en Europa como también en Estados Unidos. De hecho, por eso existen los seminarios teológicos, porque ellos sacan un título y pueden postular a las distintas iglesias que están buscando pastor. Y es ahí donde se tergiversa un poco la labor del pastor, porque el pastor debería amar al rebaño. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen los problemas, el primero en arrancar, como se dice en buen chileno, valiente O'Higgins. El primero en arrancar, el que está contratado. Pero el que ama a las ovejas, porque son suyas, se va a quedar. Al pastor, ¿qué es lo que lo mueve? El amor por sus ovejas. Jesús nos ama. Eso es lo que lo mueve. No la lana que le vamos a dar al Señor. Yo tengo a mis hijos, mi rebaño, y yo le voy a sacar harto provecho. ¿Eso lo mueve el Señor Jesús? No, porque nos ama. Y Él no necesita nada de nosotros. Todo lo contrario. ¿Pero qué pasa con estas personas? Los contratados a sueldo. En este caso, es el dinero. El pastor es el dueño de su rebaño. Somos pertenencia del Señor Jesús. Por eso Él nos ama. Cuando usted tiene algo propio, usted lo cuida. ¿Se ha fijado usted en esas camionetas blancas que andan por ahí, andando a 100 kilómetros por hora y chocando? Porque no son de ellos. Ellos las hacen tira, pero si usted fuera dueño de la empresa, la andaría trayendo con cuidado. Por eso ahí dice, si conduzco mal, llame, y usted llama y no contestan. Mientras que la otra persona quiere sacar provecho, no ama al rebaño. Jesús nos amó y llegó a dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso dice, yo soy el buen pastor, ¿y qué es lo que hace el pastor? Da su vida en sacrificio por las ovejas. Él está preparando a sus discípulos y le está diciendo, yo voy a tener que morir por ustedes que son mis ovejas. Y estoy dispuesto a hacerlo. No voy a salir arrancando. ¿Pudo haberlo hecho? ¿Tenía el derecho a arrancar? Pero no lo hizo. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Le importas a Dios. Y quien crea lo contrario ha prestado sus oídos a la mentira de los falsos profetas, que son como los lobos, son falsos. Porque Él nos ama y sí le importamos a Dios. He escuchado gente que dice, yo no le importo a Dios, Dios no me ama. Ha creído una mentira. Y veamos lo que dice ahí mismo en los evangelios, en Mateo. Vamos a retroceder ahí unos libros. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20 dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Jesús está hablando, cuando habla del árbol y su fruto, de los que andan disfrazados como ovejas, pero ¿qué es lo que son? Lobos. ¿Y cómo son los lobos? Son terribles. Si usted anda por Norteamérica y se encuentra con un lobo, no la va a contar dos veces. Aún personas avesadas, excursionistas que conocen lobos, han muerto a manos de estos lobos feroces. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, tengan cuidado con estos falsos profetas. En el Antiguo Testamento, ¿hubo falsos profetas? Si usted lee la historia donde aparece Elías, Eliseo, todos esos hombres de Dios,
había una contraparte, habían otros profetas. Y eran los que estaban al lado de los reyes. Estos falsos profetas le decían solo lo que el rey de turno quería oír. Usted está muy bien adorando ídolos, mi rey. Siga nomás. ¿Y qué es lo que hacían los profetas de Dios? Están en pecado, arrepiéntanse. ¿A quiénes iban a preferir escuchar? A los que lo adulaban. Pero a los profetas de Dios los perseguían y los mataban. Y también estos profetas falsos también decían lo que la gente quería escuchar. Están bien, sigan su vida como están. Dios los va a bendecir. Decían algo que Dios nunca había dicho. Otra pregunta, ¿en los tiempos de Jesús habían falsos profetas? También. Por eso Él los dice. No sé si usted ha leído en Hechos que dice que apareció un tal Bar Jesús. Hasta se parece el nombre a Bar Jesús. Que engañaba, era un falso profeta. Por lo tanto, en esa época también había falsos cristos y hombres que decían, yo también tengo la autoridad de Jesús, síganme a mí. Y tenía sus seguidores, como Altadeo, y cualquier persona se levanta y aparecen sus seguidores. Y hoy sucede también lo mismo. Hay falsos profetas y Jesús nos sigue advirtiendo de quienes aparentan piedad, pero son motivados por otras cosas. Motivados por el dinero, la fama o el poder. Si Dios le da sabiduría y discernimiento y puede encontrar alguno de ellos, la pregunta es, ¿esta persona glorifica a Cristo o se glorifica a sí mismo? ¿Esta persona glorifica al Señor o minimiza al Señor Jesús exaltándose a sí mismo? Hay personas que se dicen ser siervos de Dios, pero andan en cosas medias raras. Y uno como que ya lo identifica. Porque después uno sabe que no tiene congregación y dice que son pastores. Entonces puede haber un pastor sin rebaño. Quizás porque anda de viaje, sí, pero realmente hay muchas personas que se engañan. Miren lo que dice Primera de Juan 4:1 relacionado a esto. Primera de Juan 4:1. El apóstol Juan en la primera carta dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Qué pasaría si aplicáramos esto cada vez que una persona dice, el Espíritu dice o Dios dice? Muchos dejarían de hacerlo. Porque no tendrían relación lo que dicen con la palabra de Dios. Pero ¿por qué muchos siguen hablando de parte de Dios sin haber Dios hablado con ellos? Por la ignorancia, porque no conocen la Biblia. No hay nadie que les diga, la Biblia no dice eso. Pero cuando son confrontados, la palabra de Dios es la verdad. Los cristianos a veces caemos en ser muy crédulos. Pasa una persona por afuera de su casa y le dice, hermano, que el Señor le bendiga. Ah, usted hermano, sí, pase adelante. Y cualquier persona puede mentir. Y nosotros le creemos ya, como que ya está en el tercer cielo esa persona. Porque le dijo, Dios le bendiga, hermanito. No necesariamente. Muchos han sido engañados por esos lobos y su vida espiritual ha sido destruida. Por eso la Biblia dice, bueno, no traje ese versículo, pero dice, debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Es bastante polémico ese versículo, pero Jesús lo dijo y ahí está. ¿Por qué? Porque la gente del mundo actúa astutamente, como dice en buen chileno, vivos. Y los cristianos caemos. ¿Confiamos en Dios? Sí, pero también debemos tener esa sabiduría que viene de parte de Dios, decir, hasta aquí nomás llego. Veamos también en Hechos 20, Hechos capítulo 20 también, una advertencia del apóstol Pablo.
Hechos 20, versículos 29 al 31. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso. Dice Pablo: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Pablo se estaba despidiendo de los hermanos de esa iglesia y le estaba diciendo: por favor tengan cuidado porque de hecho va a pasar. Se van a levantar personas mentirosas entre medio y van a hacer estragos. Y ellos lo declaran una y otra vez: sigan el cimiento de Jesús, de los apóstoles y lo que les hemos enseñado. La única forma que la iglesia siguiera firme. Y Pablo sufría por la iglesia. Dice ahí, la última parte que dice: mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Por qué sufría Pablo? Porque era como un pastor que amaba a sus ovejas. Y él quería lo mejor para ellos. ¿Y sabe lo mejor, hermano? Que a Jesús, como el buen pastor, ¿qué es lo que lo motiva? Ya lo hemos mencionado. Su principal motivo es el amor. No sacarnos provecho. A Dios lo motiva su amor por nosotros, nada más. Vamos al libro de Lucas 15, 3 al 7. Lucas 15, del 3 al 7 dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Usted la conoce. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. La oveja perdida. Aquí no dice que no se alegran por los que no se extraviaron, sí se alegran, pero no tanto como cuando un pecador se arrepiente. Porque era algo difícil. Cuando algo está difícil, después resulta bien, se alegran. Un Dios que perdona al pecador, que viene a los pies de Cristo, es un Dios bueno. Pero un Dios que además sale a buscar a ese pecador para ofrecerles el perdón, es sin duda un Dios extraordinario. Porque no es que Dios esté en su trono esperando que todos lleguen a rendirse a sus pies, sino que Él se pone de pie y sale a buscarlos. Aquellos que están perdidos. Por eso Jesús dice: vine a buscar lo que se había perdido. Y para eso hay que asumir un riesgo. ¿Cuál era el riesgo? Dejar las 99. Porque podría haber perdido esas 99. Al volver puede ser que no se la robaron. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús arriesgó su estatus de Dios y de Señor de todo el universo? Porque nos ama. Lo mejor, hermanos, que podemos hacer es rendirnos a la voluntad de Dios, rendirnos a su cuidado y protección. Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de mí y de nuestra familia. Y finalmente, hermanos, vamos a leer el salmo más conocido respecto al buen pastor. Salmo 23, 1 al 3. Salmo 23, usted lo puede decir de memoria, desde ahora ya. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, dice la Reina Valera. Está en la NTV, dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos.
Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. ¿Recuerda el corral de piedras que le mencioné? ¿Se lo imagina? ¿Lo ha visto alguna vez? Durante la noche, el pastor, una vez que ingresaba las ovejas a ese redil, cuando ya caía la noche, ¿sabe lo que hacía el pastor? El pastor se colocaba justo a dormir en la abertura, tapando con su cuerpo la entrada. Su cuerpo era la barrera que impedía que entraran animales salvajes o que atacaran las ovejas, o incluso impedía que alguna oveja se escapara o se perdiera. Jesús toma y sabe y conoce la labor del pastor, por eso lo tomo como ejemplo. Jesús nos cuida y nos ayuda y vigila nuestra vida y está Él mismo ahí, protegiendo nuestra vida, cuidándonos. Y como lo dice este salmo, hermano, con Él nada nos va a faltar. Tenemos todo lo que necesitamos. Les invito, hermano, a cerrar sus ojos.